El gobierno de los Estados Unidos debe más de 37 billones de dólares con B, aunque con T en versión anglosajona, y estamos a punto de cruzar la marca de los 38 trillones. Quizás para cuando estéis viendo este vídeo ya estamos en 38 trillones. Y esto está creando un problema estructural de deuda, más bien ya lo ha creado, ¿vale? Para todo el país. Y la razón de esto es porque, bueno, significa que tus dólares, los cuales utilizas para pagar impuestos, se están utilizando para pagar intereses sobre toda esa deuda en lugar de proporcionarte más servicios. Y aquí es donde entra en juego pues una nueva estrategia. En los últimos 100 años, Estados Unidos siempre como que ha pasado por 4 grandes transiciones monetarias y en cada una ha marcado un nuevo comienzo de un nuevo régimen financiero y parece que estamos de camino a una. Por ejemplo, en 1933 tuvimos la confiscación y revaloración del oro en plena Gran Depresión. Roosevelt, el presidente, prohibió la tenencia privada de oro. O sea, si tú tenías oro, tenías que vendérselo obligatorio al gobierno. Y cuando el Tesoro recibió ese oro, revalorizó su precio y eso les permitió expandir la base monetaria sin emitir pues deuda tradicional, salvando el sistema bancario y financiando el New Deal. En serio, podrían ponerte en la cárcel si no le vendías tu oro al gobierno, para que veáis. Luego en 1944 el famoso Bretton Woods. Tras la Segunda Guerra Mundial se estableció un nuevo orden monetario internacional. El dólar pues se convertía en esa moneda de reserva global respaldada por oro. Y los demás países pues básicamente fijaron sus monedas al dólar. Ese fue el nacimiento formal del sistema dólar moderno. Pero luego llegó 1971, fin del patrón oro. Nixon rompe la convertibilidad del dólar en oro y a partir de ahí, bueno, pues entramos en este sistema de dinero puramente fiduciario. El dólar flota libremente y la deuda pública pues pasa a ser el nuevo colateral, base del sistema global. Y es donde estamos a día de hoy. Y luego en 2008 comienza la era de la expansión cuantitativa QE. Y es que tras la crisis financiera de 2008, la Fed inicia esa expansión cuantitativa, ese famoso QE, lo que hace es imprimir dinero para comprar deuda y sostener con esto los mercados. Y pues se instala un nuevo régimen donde la liquidez depende pues estructuralmente de la política monetaria, no solo de ingresos fiscales o de ahorro privado. Y ahora, ya mismo en la década de los 20, estamos empezando a ver algunos síntomas claros de quizás una especie de quinta transición, donde la inflación estructural puede ser más persistente, tokenización de la deuda para atraer capital global, revalorización del oro, algo que ya hemos cubierto en este mismo canal y que, bueno, a lo mejor la Fed incluso ha dejado caer por ahí, aunque a día de hoy parece improbable que eso llegue a ocurrir, aunque nunca se sabe. O incluso el uso de Bitcoin como colateral soberano. Ya lo hemos cubierto esto un poco, no tanto como por ejemplo la revalorización del oro, pero quizás lo dejemos para otro vídeo. Pero lo que sí que parece es que estamos yendo a algún tipo de reset, como que un nuevo régimen está tomando forma. Y la ventaja de entenderlo hoy es porque puede ofrecer una gran ventaja para el futuro. Como por ejemplo con el Genius Act, algo que también trajimos al canal, como también el Genius Act es parte de ese nuevo régimen para, pues, digamos, solucionar parte del problema de la deuda. Y hemos visto pues acciones como las de Celco, Volar. No voy a dar ningún tipo de asesoría financiera, ¿vale? Si estáis aquí por eso, yo nunca doy asesoría financiera, pero sí que vamos a informar, traer algunas explicaciones de lo que puede estar por venir y eso os puede ayudar a hacer vuestras propias investigaciones y entender todo un poquito mejor. Entonces, Donald Trump y asesores han estado proponiendo un plan alternativo para financiar la deuda y esa es la tecnología blockchain. Y es que tenéis que entender el problema de la deuda actual de los Estados Unidos, que es bastante grave. El gobierno de los Estados Unidos genera ingresos a través de los impuestos que personas como tú o como yo pues pagamos. Y con ese dinero pues va y se lo gasta en defensa, bienestar social, sanidad, múltiples programas públicos. Pero el problema es que a día de hoy gasta más de lo que ingresa. Bueno, a día de hoy y lleva así bastante tiempo. Entonces, para cubrir esa brecha, lo que hacen es emitir nueva deuda constantemente. Entonces, pues, emiten deuda, recaudan dinero y con eso pagan todos estos servicios, pero también tienen que pagar la deuda vieja más los intereses de esta. Y por consiguiente, la bola de nieve se va haciendo más grande. O sea, básicamente toda esa deuda se acumula en la montaña de deuda nacional, que está, como he dicho, cruzando casi los 38 trillones de dólares a día de hoy. Y el gobierno pues tiene que pagar intereses cada año, ¿vale? Y esos pagos pues están aumentando porque, por un lado, la deuda es enorme y por otro lado, las tasas de interés a día de hoy están bastante altas. Por eso mismo Donald Trump quiere que Jerome Powell
recorta las tasas de interés cuanto antes. Pero hay soluciones sobre la mesa. Sí, vale, una es QE, expansión cuantitativa, una vez más, ¿vale? Pero el problema es que ya no pueden hacer QE sin consecuencias como antes, ¿vale? El problema de ahora es que la inflación estructural es más alta, los mercados ya no confían en que imprimir el dinero sea pues inofensivo, porque la inflación se disparó un 9% la vez pasada, y la Fed tiene un balance tan cargado que otro QE ya mismo podría dañar su credibilidad y aumentar el riesgo de pérdidas. Por eso también entonces buscan otras alternativas un poquito más creativas, como pues revalorizar activos estratégicos como el oro o monetizar Bitcoin. Pero otra cosa que parece más temprana es tokenizar deuda para conseguir más capital global. Y es que Estados Unidos debe principalmente dinero a 4 actores, pues personas comunes, personas como tú, como yo, persona de calle, que bueno, pues compra estos bonos del tesoro, que es básicamente prestar dinero al gobierno. Por ejemplo, si tú compras un bono a 10 años por $1000, el gobierno te devuelve ese dinero con intereses al final de esos 10 años. Luego están las instituciones, bancos y fondos que aparcan liquidez en bonos porque son seguros y al final pues rentan algo. Y luego están los gobiernos extranjeros como Japón, Reino Unido, que es uno de los mayores tenedores a día de hoy de bonos del tesoro de los Estados Unidos, o incluso China, aunque ha estado bajando su balance. Y luego estaría Rusia, pero Rusia vendió toda su posición tras las sanciones. Y luego estaría ya pues la Reserva Federal, ¿vale? Cuando faltan compradores, pues imprimen dinero, o sea, QE, y se lo prestan al tesoro básicamente. Y hablando de Rusia, el asesor económico de Putin lo cubrimos aquí en el canal ya hace pues unas cuantas semanas, cuando esto ocurrió, cuando salió la noticia, en el mismo día. Y pues habló del tema, ¿cuál es el plan de Donald Trump? ¿Cuál es el plan de los Estados Unidos? De tokenizar la deuda, de conducir a todo el mundo a la nube cripto, para básicamente que seamos todos los que pagamos la deuda nacional de los Estados Unidos. Америка прямо сейчас пытается поменять правила на рынке золота и криптовалют. Вспомните, какой у них долг. 35 триллионов долларов. В общем-то, это 2 альтернативных валютному сегменту мировых рынка. Действия Вашингтона в этом направлении отчетливо демонстрируют одну из главных американских задач. Они очень хотят решить проблему снижения доверия к доллару. США, как это было и в 30-е, и в 70-е годы, будут решать свои финансовые проблемы за счет всего мира, загоняя всех куда? В криптовалютное облако. Со временем, когда часть госдолга США будет размещена в стейблкоинах, США обесценит этот долг. Еще раз простыми словами. У них сейчас валютный 35-триллионный долг, они его загоняют в крипту, в облако, обесценивают и начинают с нуля. Это для тех, кто очень любит заниматься криптой. ¿Pero por qué tanto problema para Rusia? ¿Vale? Ellos no tienen bonos del tesoro. ¿Por qué hablan? Bueno, yo creo que esto no va de bonos, va del dólar como moneda global. El verdadero objetivo al final es socavar la confianza en el sistema financiero dominado por los Estados Unidos. Si Rusia pues logra convencer a otros países de que Washington manipula o devalúa su deuda mediante pues ya sea oro o cripto o tokenización, pues digamos que esto erosiona la credibilidad del dólar. Y si suficientes países empiezan a desconfiar, podrían pues reducir sus reservas en dólares, comerciar en otras monedas y buscar algunas alternativas. O sea, en el fondo, lo que Rusia quiere fomentar aquí es una fragmentación del orden monetario internacional, que el mundo deje de depender del dólar, porque esto pues debilita la influencia económica y geopolítica de los Estados Unidos. Y según el asesor de Putin, Washington pues planea empujar a todos a la nube cripto para reescribir las reglas del juego. Básicamente así lo dijo. La primera pieza, tokenizar la deuda de los Estados Unidos. Ejemplo, hoy un ciudadano de Filipinas o Venezuela, digamos que quiere comprar bonos del tesoro estadounidenses. El proceso pues es largo, caro, a veces ni siquiera pueden hacerlo, tienen que ir a Treasury Direct, hay pues comisiones altas. O sea, deben de pasar por un banco, un intermediario, cumplir con regulaciones de custodia, convertir divisas, asumir comisiones. Pero si esos bonos estuvieran en blockchain, esa persona podría comprar
un fragmento de bono como si comprara USDC o Bitcoin o cualquier otra criptomoneda desde su móvil en segundos. ¿Qué es lo que ha atraído a tanta gente a cripto y no al mercado de acciones, por ejemplo? La facilidad de comprar estas criptomonedas. ¿Cuánta gente ha empezado a invertir y han empezado a invertir en cripto cuando podrían haber invertido en acciones desde hace mucho tiempo? Pues eso es la facilidad. Y la cosa es que esto ya está empezando a ocurrir. Estamos en el primer paso, ¿vale? Aún no lo han explotado, pero ese es el próximo camino. Y ha empezado a ocurrir básicamente porque tenemos a WisdomTree, Franklin Templeton, Ondo, los cuales ya ofrecen estos fondos tokenizados respaldados por deuda del Tesoro. La Reserva Federal de Kansas City publicó un artículo explicando cómo la tokenización puede mejorar la distribución de deuda pública. Entonces, la idea es que los bonos del tesoro se conviertan en tokens digitales que, bueno, pues puedan circular por diferentes blockchains, del mismo modo que hoy circulan stablecoins como USDC, USDT o muchas otras criptomonedas. Y aquí vienen las ventajas para los Estados Unidos. Primero, más liquidez, ¿vale? El tesoro se convierte en un mercado de 24 horas, 7 días a la semana. Hoy el mercado de bonos del tesoro es gigantesco, pero todavía no es tan líquido para el ciudadano común. Tokenizarlo lo convierte en algo pues parecido a las acciones, a las criptomonedas, y entonces pues los ciudadanos pueden comprar, vender o fraccionar deuda en cualquier hora sin depender de intermediarios o días hábiles. Por ejemplo, imagina que tienes una aplicación estilo Binance, estilo Coinbase o incluso desde un DEX mismo, y ahí mismo compras letras del tesoro tokenizadas. En segundos estás básicamente prestando dinero a los Estados Unidos y cobrando intereses diarios por ello. ¿Vale? Tú recibes tu dinero todos los días. Pues ahí está el tema. Ya no hace falta que vayas a Treasury Direct y ni seas un ciudadano estadounidense. Da igual donde estés o qué hora sea, lo puedes hacer en cualquier instante. Imagina un pequeño inversor en Filipinas que tiene $100 ahorrados, ¿vale? Pues con deuda tokenizada de los Estados Unidos, este puede comprar una fracción de un bono del tesoro y venderlo pues una semana después con un clic. Antes esa posibilidad ni existía. Un empresario argentino que quizás no confía en su moneda local porque esta se infla bastante, pues podría aparcar su dinero en bonos tokenizados de Estados Unidos, obteniendo un 4 o 5% anual en dólares digitales, todo desde su propia wallet. Para él eso es refugio y rentabilidad. Para los Estados Unidos es una nueva fuente de financiación global sin depender pues tanto de bancos extranjeros como el de China o Japón. Entonces esto multiplicaría los compradores potenciales, aumentando la demanda por bonos del tesoro y por tanto reduciendo el coste de financiar su deuda. Al final es eso, más alcance global, democratizar el crédito de Estados Unidos. Entonces este movimiento reforzaría el dominio del dólar integrándolo en la economía digital global, incluso en países donde los bancos tradicionales no llegan. Hoy una compra institucional de bonos pues puede tardar entre 1 y 3 días en liquidarse en un sistema tokenizado. Esta transferencia ocurre en segundos, instantánea, con verificación automática en blockchain, lo cual liberaría liquidez del sistema financiero. Menos capital bloqueado en compensaciones, menos riesgo operativo y más eficiencia para el tesoro, bancos y digamos fondos. En otras palabras, el sistema se vuelve más veloz, más barato y pues mucho más programable, automatizado. Porque ahí es donde está la verdadera innovación. Tokenizar no significa simplemente digitalizar, que es lo que mucha gente cree. Va más allá la cosa. Y aquí es donde te das cuenta hasta dónde puede ir esta tecnología, ¿vale? Porque básicamente tokenizar también significa convertir los bonos en activos programables. Esto permite introducir reglas automáticas, pagos de intereses instantáneos cada día o semana, bonos con vencimientos flexibles o ajustables a condiciones macro, restricciones geopolíticas, por ejemplo, bloquear ventas a países sancionados, y potencialmente bonos autopagables donde los intereses se distribuyen automáticamente a las wallets de los tenedores sin pues ningún tipo de intermediario, como acabamos de comentar, ¿vale? Imagina un bono tokenizado que te paga intereses diarios en USDC directamente en tu wallet, sin bancos ni retrasos. Eso crea una experiencia, digamos, de inversión totalmente nueva y pues puede atraer a millones de usuarios cripto hacia la deuda del tesoro. Y no es algo que yo diga, sino que también lo ha dicho Larry Fink, que es uno de los que está empujando en esto bastante. Y aquí es donde pues China y Rusia observan con recelo, ¿vale? Porque esto implicaría que Estados Unidos fusiona el sistema financiero tradicional con la infraestructura blockchain, manteniendo el control global del
dólar digitalizado. Y es en esto donde Rusia pone el foco, ¿vale? La idea es que si Estados Unidos tokeniza toda su deuda, el gobierno tendría más control técnico y legal sobre esos bonos, ¿vale? Podría pues literalmente cambiar las condiciones desde el código o por decreto. Pongamos unos ejemplos. O sea, imagina que los Estados Unidos pues entonces ha tirado para adelante y ha tokenizado estos casi 37 trillones de dólares en bonos digitales que cualquiera en el mundo pues puede comprar y vender fácilmente. Una vez distribuido globalmente, el gobierno podría entonces, en teoría, cambiar las reglas del juego como dice el asesor de Putin. ¿Y a qué se refiere? Bueno, pues se podría referir a que, por ejemplo, si el Tesoro decide que cada bono vale un 20% menos, entonces la deuda total bajaría automáticamente de 37 a 30 trillones de dólares. Sería una forma de, digamos, aliviar el peso de la deuda sin declarar impago porque no dejaría de pagar, simplemente pagaría con unidades que valen pues un poco menos. Extender los plazos, ¿vale? Imagina que compraste un bono digital del Tesoro con vencimiento a 10 años, pero de repente el gobierno decide que necesita pues más tiempo para pagar, entonces con una simple actualización del sistema, algo fácil de cambiar en términos de un contrato inteligente, pues extiende el vencimiento a 12 años. Tú seguirás cobrando, ¿vale? Intereses, pero recibirás tu dinero 2 años más tarde de lo previsto inicialmente, ¿vale? Y esto ya ocurrió en el mundo real. En 2012, por ejemplo, Grecia reescribió sus bonos unilateralmente para evitar la quiebra. La diferencia es que con blockchain hacerlo sería mucho más rápido y mucho más automático. O, por ejemplo, control geopolítico, ¿no? O sea, como los bonos tokenizados se registran en redes digitales controladas por el Tesoro o la Fed, podrían imponer restricciones a ciertos países o direcciones. Por ejemplo, si eres ciudadano ruso, chino o de cualquier país sancionado, el sistema pues, podría bloquearte la opción de tus bonos o moverlos a otro exchange. Eso, bueno, pues lo vemos a día de hoy, ¿no? Ocurre con USDT, USDC, han congelado miles de direcciones vinculadas a actividades ilegales o de países sancionados. Entonces, puede que no ocurra porque los primeros interesados en que compren bonos son ellos, pero el poder lo tienen. Y luego está, pues, la devaluación directa, ¿vale? Que sea lo más polémico de todo. Imagina que compras un bono del Tesoro tokenizado, ¿vale? Por un simple dólar, tienes derecho a cobrar intereses y recuperar ese dólar al vencimiento, ¿vale? Pero un día el gobierno anuncia una medida extraordinaria para proteger la estabilidad financiera o reajustar el sistema y decide reducir el valor nominal de ese bono en un 10%. Eso significa que cada token que antes valía $1 ahora vale pues 90 centavos. No pierdes el bono, ni deja de existir, simplemente su valor oficial baja un 10%, ¿vale? Entonces el gobierno en un plumazo reduce el tamaño de su deuda pues en la misma proporción. Por ejemplo, si hay 37 trillones de dólares, en una reducción del 10% borra 3,7 trillones sin necesidad de impago ni inflación. Entonces, en lugar de dejar que la inflación erosione lentamente el valor del dinero, como ocurre cuando suben los precios, el gobierno ajustaría el valor nominal de la deuda directamente. Sería como si te dijeran, no te vamos a dejar de pagar, pero tu bono ahora vale un poquito menos. En el sistema tradicional eso sería casi imposible a día de hoy, ¿vale? Sin causar pues una crisis global. Pero en un sistema tokenizado, el Tesoro tendría la capacidad técnica de hacerlo de forma automática en todos los bonos digitales con una sola actualización del código o decreto del Congreso. Y por una parte, pues a ver, se puede decir que es creíble porque en el comienzo de este vídeo comentamos de varios ejemplos como la confiscación del oro, como respaldar el dólar con el oro y luego quitar ese respaldo de la nada, provocando pues esa devaluación global del dólar frente a los bienes reales. Entonces Estados Unidos pues mantuvo el control del sistema, pero el poder adquisitivo de los ahorros en dólares pues cayó drásticamente. Entonces, en todos estos casos, el sistema monetario cambió por completo, ¿vale? Y quienes no entendieron lo que estaba ocurriendo, que es lo que normalmente sucede, pues no se cubrieron con ningún tipo de activo real y vieron básicamente cómo su dinero pues perdía valor de la noche a la mañana. Entonces, esto actualmente podría ser algún tipo de reset digital que algunos anticipan hoy y podría funcionar de forma parecida. Quizás no hay devaluación clásica, sino ajustes en el valor de activos tokenizados. Un mecanismo mucho más moderno, pero con el mismo resultado histórico, ¿vale? Reducir deuda a costa del poder adquisitivo global.
Entonces, en conjunto, estas ventajas hacen que la tokenización de la deuda no solo sea, digamos, un experimento, sino una herramienta estratégica de poder blando financiero. Estados Unidos podría seguir financiando pues déficits récord sin recurrir pues a un QE, a una expansión cuantitativa por parte de la Fed, atraer ahorro global de forma directa y consolidar la hegemonía del dólar en el mundo digital. Entonces todo esto al final sería como un reseteo. Entonces la conclusión es aquí que Rusia tiene incentivos para exagerar esta narrativa y debilitar la confianza global en el dólar, pero la tokenización de la deuda es real y parece que podría estar en marcha y sería parte del nuevo régimen. Y si entiendes cómo se han producido estos cambios antes, en el pasado, en la historia, ¿vale? Inflación, cambio de reglas, ruptura del patrón oro, puedes anticipar cómo podrían usarse las nuevas tecnologías para lograr efectos similares, pero más rápidos. Y en cada gran cambio monetario también aparecen grandes oportunidades de inversión para quienes saben leer el momento. Un ejemplo final podría ser pues 1971, una vez más, tras la ruptura con el oro físico y los activos reales se dispararon en valor en la década siguiente. Entonces, si en los próximos años se da un reset digital, los activos escasos como Bitcoin, oro, inmuebles estratégicos, acciones con poca deuda podrían beneficiarse de una forma bastante parecida. Y aquí estaremos para contar todo esto, si se va materializando y mucho de ello puede que esté a punto de llegar. Me despido, suscríbete, dale me gusta, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuidaos mucho.